be here and to serve you in the Lord Jesus Christ. Para mí es un gozo estar con ustedes y servirle a Dios y a ustedes en el nombre de Cristo. I deeply appreciate the invitation and pray that our time here will be fruitful in the gospel. Aprecio mucho su invitación y es mi esperanza que nuestro tiempo juntos en el Evangelio sea de bastante fructificación. I probably brought more lecture material than we'll have time to cover in our 3 days. Es muy probable que haya traído más material de lo que podemos cubrir durante estos 3 días de la conferencia. But we will move as quickly as possible to get through as much material as we can. Pero vamos a avanzar lo más rápido posible para poder cubrir la mayor parte del material como sea posible. So let's begin by thinking about the title of our conference, Eschatology and Covenant. Así es que vamos a empezar por el título de nuestra conferencia, que como ustedes ven ahí se titula Pacto y Escatología. The focus of these lectures will deal primarily with the accomplishment of redemption in Jesus Christ. El foco de esta lectura, principalmente, o de esta conferencia o lección, principalmente trata con el tema de Jesucristo como central al pacto, as well as its application to the church by virtue of union with y Christ. también de su aplicación a la iglesia de Cristo en virtud de su unión con Cristo. But I will situate those reflections in the context of eschatology and covenant. Pero estas reflexiones las voy a situar en el contexto de la escatología y también del pacto. The first lecture will focus on the pre-fall context for redemption, which we call the covenant of works. La primera lección se centrará en el contexto de la redención, en lo que nosotros llamamos el pacto de obras antes de la caída. And the lectures that follow will build upon the covenant of grace with Jesus Christ and in Him with His church. Y las lecciones que continúan después de esta tratan del pacto de gracia que Dios hace con Cristo, también como contexto de ese pacto de redención aplicado. The lectures will weave material together from Reformed confessional standards and more basically the Bible. Estas lecciones van a entretejer material no solamente de los estándares de Westminster, sino de la propia Sagrada Escritura. And they're designed to give you a great deal of material to reflect on the riches that you have in Christ Y Jesus. están diseñadas para entregarles a ustedes una gran cantidad de material que les ayuda a reflexionar sobre este tema de la redención y el pacto, en tanto que ustedes tratan de enriquecer a sus iglesias con las riquezas que estos temas tienen en Cristo Jesús. I have tried to avoid unnecessary technical language, He tratado de evitar lenguaje técnico que no sea tan necesario, but I still want to challenge and encourage you to probe deeply into your Bibles. pero de todas maneras quiero desafiarlos a ustedes para que puedan penetrar en la palabra de Dios con la mayor profundidad posible, So that you can walk away with greater confidence in the gospel, para que ustedes puedan al salir de estas conferencias irse con una mayor fortaleza y confianza en el Evangelio, a better understanding of the Word of God, y también para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, and a greater love for the Lord Jesus y por Christ. lo tanto un amor mucho más grande por el Señor Jesucristo. So let us begin now by thinking about the Westminster Confession of Faith's teaching on the covenant of works. Vamos a empezar primero hablando de lo que enseña la Confesión de Fe de Westminster acerca del pacto de obras. I'm going to mark on this board, but I see that I block it. Quisiera escribir en esta pizarra, pero me doy cuenta que si lo hago voy a bloquear la vista de ustedes. So if you can see it, I'll turn this way and let you look sometime. Así es que voy a ponerme en forma de perfil para que ustedes puedan observar lo que voy a escribir en la pizarra. Covenant of works. Y voy a escribir aquí pacto de obras. Yo voy a alejarme para que ustedes tengan mejor visibilidad. Am I loud enough without a microphone? ¿Creen ustedes que estoy hablando fuerte sin usar el micrófono? Yes, yes you do. Okay.
B.B. Warfield, commenting on the importance of covenant theology in the Westminster Standards, observes the following. Benjamin Warfield, comentando sobre la importancia de la teología pactual en los estándares de Westminster, nos dice lo siguiente. That covenant Nos dice que el pacto is a structuring principle for the whole of the Westminster Standards theology. es el principio que estructura toda la teología de los estándares de Westminster, o de la teología reformada en sí misma. It is a fundamental organizing principle of Reformed theology. Es decir, el pacto es un principio organizador fundamental de la teología reformada. God deals with all men everywhere in terms of covenant. Donde quiera, Dios trata con los seres humanos en términos del pacto o en términos pactuales. Either a covenant of works in Adam or a covenant of grace in Christ. Ya sea en el pacto de obras con Adán o en el pacto de gracia con Jesucristo. And I want us to focus first on the covenant of works with Adam. Y quisiera primero enfocarme en el pacto de obras de Dios con Adán. This diagram is going to represent a time before the fall and after the fall. Este diagrama va a representar el tiempo antes de la caída y después de la caída. And the time before the fall is going to be the time of the covenant of works. Y el tiempo antes de la caída va a ser el tiempo del pacto de obras entre Dios y Adán. The language of the covenant of works appears first in Westminster Confession 7:1 and 2. El lenguaje acerca del pacto de obras aparece en primer lugar en la confesión de fe, en el capítulo 7 y en la sección 2. The triune God voluntarily condescends to enter into a relationship of fellowship with Adam and Eve. Y nos dice que el Dios del pacto, de una manera condescendiente, entra en pacto de comunión con el hombre que Él ha creado. And that covenantal condescension has something very basic in view. Y esta condescendencia pactual de Dios es vista esencialmente en la confesión. That man can have no knowledge of God unless God reveals himself to man. Es decir, que el hombre jamás podría tener conocimiento de Dios a menos que Dios decidiera revelarse ante el hombre. Knowledge of God is not a natural attainment by man. Es decir, que el conocimiento de Dios no es una obtención natural de parte del hombre. Knowledge of God is rooted in the self-disclosure of God, which we call voluntary condescension. El conocimiento del hombre está enraizado en la revelación voluntaria de Dios. Nosotros le llamamos que Dios condesciende al revelarse ante el hombre. Here is the language of Westminster Confession 7:1. Y este es el lenguaje que utiliza la Confesión de Fe en el capítulo 7 y la primera sección. Do you want me to read it in English and then you translate it? Okay. The distance between God and the creature is so great Dice que la distancia entre Dios y el hombre es tan grande that although reasonable creatures do owe obedience unto him as their creator, que aunque los seres humanos le deben a Dios debida obediencia como seres creados por Él, yet they could never have any fruition of him as their blessedness and reward, sin embargo ellos jamás pueden obtener fructificación en el conocimiento de Él ni un premio de parte de Dios por ello, but by some voluntary condescension on God's part, sino que por un acto de condescendencia de parte de Dios, which he has been pleased to express by way of el covenant. cual Dios ha estado contento de hacerlo a través de un pacto de obras. The point of this statement is that a sovereign act of covenantal condescension El punto de este lenguaje es que Dios, por un acto soberano de condescendencia, un acto voluntario de condescendencia, establishes the religious relationship between God and man. Él mismo, Dios, establece una relación religiosa entre Él
y el ser humano. And this condescension on God's part is a benevolent or free act of God. Este acto de condescendencia de parte de Dios es un acto benevolente y libre de parte de Dios. God is under no external compulsion or necessity to create and enter into a covenant with Es creatures. decir, Dios no está bajo ninguna obligación ni presión de crear, ni tampoco de establecer una relación condescendiente con la creación. And the basic point of Westminster Confession 7:1 is this. Y el punto fundamental de la confesión en el capítulo 7, sección 2, es el siguiente. The creator-creature relationship is intrinsically covenantal. Es que la relación criatura-creación en la Biblia es esencialmente pactual. Now, the second section of chapter 7 Ahora bien, la segunda parte de esta sección del capítulo 7 specifies the nature of this covenant as a covenant of works. especifica la naturaleza de esta relación y la clarifica como una naturaleza pactual de obras o pacto de obras, así llamado. And it reads as follows. Voy a leer lo que dice la confesión. The first covenant God made with man was a covenant of works, Dice que el primer pacto que Dios hizo con el hombre es un pacto de obras, wherein life was promised to Adam, en donde se promete a Adán la vida, and in him to his posterity, y en Adán se promete esa vida a toda su posteridad, upon condition of perfect and personal obedience. bajo la condición de que Adán rinda una obediencia perfecta y personal. This brings into view the unique role of Adam as a federal head. Y esto nos trae a la mente el rol único que tenía Adán como cabeza pactual o cabeza federal, A representative of all humanity who would descend from him by ordinary generation. es decir, él representa a toda la humanidad que desciende de él mediante generación natural. Now, let me exegete or explain this statement in some detail. Voy a explicar esta declaración de la confesión con algún grado de detalle. First, En primer lugar, covenant establishes a basic religious relationship of fellowship between God and man. el pacto establece una relación pactual de comunión entre Dios y el hombre. There are two parties related in a religious bond of fellowship. Hay dos partes involucradas en un lazo de relación religiosa. The fellowship is a bilateral bond of union and communion between God and man. Es decir, esta comunión es una relación bilateral de comunión entre Dios y el ser humano. The covenant, in other words, involves a reciprocal relationship of fellowship or communion. En otras palabras, el pacto involucra una relación recíproca de comunión y de relación. And the essence of what God requires of image-bearing creatures is simple. Y lo que Dios demanda de sus criaturas que llevan la imagen de Dios es muy simple. Worship and trust in the form of perfect obedience. Tenemos que confiar y adorar a Dios en la forma de una obediencia perfecta. Adam is to offer himself in priestly consecration to God as his act of religious worship. Adán tiene que ofrecerse a Dios en una manera sacerdotal, ofreciéndole una adoración religiosa a Dios. And second, this religious bond imposes stipulations upon the creature. En segundo lugar, esta relación religiosa impone al hombre ciertas estipulaciones. And that requirement, once again, is perfect and personal, exact and entire obedience. El primer requerimiento es una obediencia exacta y perfecta ante ese Dios del pacto. It is obedience to the revealed will of God, Es decir, se trata de una obediencia
a la voluntad revelada de Dios and is properly subjected to the absolute authority of God. y por lo tanto tiene que sujetarse a la autoridad absoluta de Dios. So, perfect obedience Así es que vamos a notar aquí obediencia perfecta. comes to you. Third, there is a reward promised upon condition for perfect En obedience. tercer lugar, Dios promete una especie de recompensa si es que sucede esa obediencia exacta y perfecta de parte de Adán. And that reward is the advancement of the bond of communion toward glory. Y esa promesa de recompensa es un progreso de esa relación y lazo de comunión entre Dios y el hombre. Adam's life was not simply to continue in the Garden of Eden, Digamos, la finalidad de Adán no era simplemente continuar viviendo en el jardín del Edén, it was to advance to imperishable glory in a higher estate. sino que tenía que avanzar una vida hacia una gloria imperecedera y a una comunión con Dios mucho más perfeccionada si es que pasaba esa prueba de obediencia. Adam's life, along with his righteousness and holiness, were mutable. Es decir, la vida de Adán junto con su rectitud y santidad obviamente era una vida mutable. He could and did lose that life in sin. Y en realidad Adán pudo y en efecto perdió esa vida mediante el pecado. Therefore, the reward in view, Por lo tanto, la recompensa que está aquí en vista, symbolized by the tree of life, que está simbolizada por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida en este caso, is advancement beyond probation es que tenía que progresar mucho más allá del tiempo de prueba. irrevocable confirmation in righteousness and holiness, Tenía que vivir de forma irrevocable en rectitud y santidad. and the attainment of everlasting life Y entonces hubiera obtenido así la vida eterna, in the form of Sabbath rest. en la forma de un reposo sabático. But fourth, and related to this third point, Pero en cuarto lugar, y relacionado con este primer punto, fourth is that this covenant also threatens death. que este pacto también amenaza a Adán con la muerte. And this death is appended to the probation tree, the tree of the knowledge of good and evil. Y esta muerte de una manera está anexada a este árbol de la ciencia del bien y del mal. In the day you eat, in dying you will die. Y por eso dice la escritura, literalmente en el idioma original, el día que comieres de él, muriendo morirás. And this threat of death places Adam and Eve under what we call probation. Y esta amenaza es la que somete a Adán y a Eva en aquello que nosotros llamamos una prueba. A temporary time of testing Este era un tiempo temporal de prueba en route to eternal life and Sabbath rest. en camino hacia la vida eterna y al reposo sabático. Fifth and finally, En quinto lugar y finalmente, I doubt you can see this, quizás no pueden ver esas letras pequeñitas, Adam is a federal head or representative of all humanity. Adán es una cabeza factual o federal o representante de toda la humanidad. Adam represents others in his obedience or disobedience Es before decir, God. en su desobediencia u obediencia delante de Dios, Adán representaba a otros, es decir, a la humanidad. He carries the destiny of all humanity in himself as representative head. Es decir, como cabeza representativa en sí mismo, Adán está cargando con el destino de toda la humanidad. He is similar to an Aaronic high priest who would represent the people of Israel as he entered into the presence of God. Adán, al igual que el sumo sacerdote de Israel,
entra en la presencia de Dios representando a todo un pueblo. Ese es el rol que tenía también en el Edén Adán. Now, these are basic categories that adhere in classically Reformed theology. Estas son categorías muy básicas que son inherentes a la teología reformada. The essence of God's relationship to man is covenantal. Es decir, que la esencia de la relación de Dios con el hombre es una relación pactual. Adam and Eve were created to glorify and enjoy God in a covenantal communion Y bond. que Adán y Eva fueron creados para gozar de Dios para siempre en un lazo de unión pactual con Dios. Perfect and personal obedience would advance the estate from innocency to glory. Y que si ellos obedecían de una manera perfecta y exacta, ellos iban a avanzar hacia la gloria de Dios. From life under probation to life beyond Iban a probation. avanzar de una vida de prueba a otra vida más allá de esa prueba. Pending perfect and personal obedience. Si es que ellos obedecían de manera perfecta y personal. This is basically a quick historical sketch of Reformed theology. Esta en realidad es un pequeño resumen de un esquema de la teología reformada en esencia. But I am not a church historian. Pero como yo no soy historiador eclesiástico, I'm a biblical and systematic más theologian. bien yo me dedico a enseñar teología bíblica y sistemática. So it's time to turn to your Bible. Entonces es momento de que vayamos a las Biblias, a nuestra Biblia. And you can turn to Genesis 1 and 2 and look at texts that we're going to survey. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y vamos a ver los textos de los cuales voy a hablar en esta tarde. Let me summarize in one sentence the biblical material in Genesis 1 and 2. Voy a resumir delante de ustedes en forma muy breve el material bíblico en Génesis capítulo 1 y 2. God seeks to confer himself Dios está buscando entregarse Él mismo in a covenantal communion bond en un lazo de unión pactual on a holy people sobre un pueblo santo in a holy realm, y en un ámbito santo advancing them beyond probation in Eden para llevarlos a ellos más allá de la prueba en el Edén through an obedient federal head. a través de una cabeza pactual obediente. This is what I call the big picture of God's covenantal kingdom. Esto es lo que yo le llamo la visión panorámica de Dios de su reino pactual. It's a single sentence summary that makes sense of your whole Bible. Es una simple oración que le da sentido a toda la Sagrada Escritura In terms of its basic thrust and meaning. en términos de su contenido y significado fundamental. I want us to focus for the next few minutes on this covenantal kingdom offered to Adam as a federal head. En los siguientes momentos vamos a enfocarnos en este reino pactual que Dios le ofrece a Adán y Eva. This material is absolutely indispensable for everything else that we're going to talk Es about. decir, esta parte del material es absolutamente indispensable para todo lo que vamos a decir en el resto de estas conferencias. If we get this wrong, we get the rest of our Bibles wrong. Si nosotros nos equivocáramos en entender este capítulo 1 y 2 de Génesis, vamos a tener una interpretación errónea de todo el resto de la Escritura. So I want to spend careful time here and make sure that we understand Genesis 1 and 2 Así es que voy a invertir un buen tiempo para asegurarme de que entendamos apropiadamente Génesis 1 y 2. and the way it will structure the rest of God's special revelation from Genesis 3 to Revelation 22. Y eso nos va a dar un entendimiento apropiado de la manera como se estructura el resto de la Biblia, empezando en el Génesis 3 hacia el resto de la palabra. I'm already out of board, so I apologize for that. Ya se me acabó la pizarra, les pido disculpas por eso. But you probably can't see it anyway, so I'll just keep working. Como probablemente no pueden ver las letritas, voy a seguir tratando de escribir acá. It's absolutely critical first to understand Adam as a priest king in the image of God. Es bien
fundamental entender que Adán era una persona que podíamos llamarle un sacerdote rey. This is more important than I can stress. Y esta idea de Adán como sacerdote rey es más importante de lo que yo mismo puedo enfatizar. It means in essence that Adam is to gain advancement to eternal life Significa básicamente que Adán debe caminar progresivamente hacia obtener vida eterna and attain Sabbath rest y obtener también ese reposo sabático. by way of conflict with the serpent. Debía obtener ambas cosas combatiendo contra la serpiente. And the two texts that make this clear when read together Y los dos textos que hacen esto muy claro cuando los leemos de manera conjunta are Genesis 1:26 through 28 son Génesis 1, versículos 26 hasta el 28 and Genesis 2:15 through 17. y Génesis 2, 15 al 17. You want to just read both? Ok. Entonces vamos a leer esos versículos señalados. En primer lugar, vamos a ver Génesis capítulo 2. Primero Génesis 1, 26 al 28. Y después Génesis 2. Génesis 1, del 26 al 28, dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El capítulo 2, versículos 15 al 17 que se mencionaron, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Now it's very critical that I make clear something about how these two texts relate to one another. Es muy crítico que yo les muestre cómo se relacionan estos versos uno al otro. The general commandment of Genesis 1:26 through 28 is what we call the dominion mandate. El mandato que se hace en Génesis 1, 26 al 28 es lo que le llamamos en la teología reformada el mandato de dominio. Adam and Eve are given a general dominion by God over all created things. Es decir, a Adán y Eva, Dios les encarga el dominio de esta parte de la creación y sobre las cosas que se habían creado. The triune God has absolute dominion over all things created. Sabemos que el Dios Trino tiene dominio absoluto sobre todo lo que Él ha creado. Adam and Eve have a conferred, created, creaturely dominion under God's authority. En tanto que Adán y Eva tienen de parte de Dios conferido un mandato de dominio de esta parte que Dios había creado y de parte de Él tienen esa autoridad. And here's the point I want you to understand very, very clearly. Y este es el punto que quisiera que ustedes entiendan con suma claridad. Genesis 2:15 through 17 is the focusing of the dominion mandate in probation. Que Génesis 2, 15 al 17 es, digamos, se enfoca en forma más específica para que Adán y Eva pudieran cumplir este dominio, este mandato de dominio en estos dos versículos. The dominion mandate is organically tethered to the probation mandate of Genesis 2. Es decir, el mandato de dominio en Génesis 1, 26 al 28
está hilvanado directamente con el mandato más específico de dominio en Génesis 2, 15 al 17. They do not exist independently of one another in the case of Adam. Es decir, en el caso de Adán, estos dos mandatos, el general y el específico, no existen de manera independiente. Adam is to fulfill the dominion mandate in a focused testing of his obedience in light of Genesis 2, 15 through 17. A la luz de Génesis 2, 15 al 17, es deber de Adán de cumplir el mandato específico como un mandato prueba que se le da en Génesis 2, 15 al 17. And here's the conclusion that I want you to either write down or really think about. Y esa es la conclusión que yo quisiera que escriban o que la graben bien en sus mentes. The dominion and probation mandate functioning together Que el mandato de dominio de Génesis 1:28 y el are, mandato prueba de dominio en Génesis 2:17 are originally tethered to the obedience of a federal head. originalmente estaban ligados a la obediencia de la cabeza pactual, o sea, de Adán. And that means then Y entonces eso significa that dominion and probation que el mandato de dominio y la prueba que tiene que pasar Adán are focused uniquely on Adam as federal head. se enfocan de una manera única en Adán como cabeza pactual. So let's think about how this dominion mandate is focused in light of Genesis 2. Así que vamos a ver cómo se enfoca este mandato de dominio a la luz de los versículos 15 al 17 de Génesis 2. I want you to think especially about the language of Adam being commanded to keep the Garden of Eden. Especialmente quiero que ustedes reflexionen sobre el hecho de que a Adán se le manda que tiene que guardar el jardín del Edén. The verb translated keep brings into view priestly and kingly dominion as a protector of Eden. El contenido del verbo hebreo guardar se relaciona con esta actitud sacerdotal y real en el sentido de rey de guardar el jardín. Adam is not first and foremost a farmer. Es decir, primero y finalmente Adán no tiene que ser visto como un agricultor, He is a priest who is consecrated to God. sino que hay que verlo como un sacerdote que ha sido consagrado a Dios. He is a king to rule under God. Es un rey que tiene que reinar bajo Dios. He is the appointed guardian of the holiness of Eden. Es decir, él es el guardián que ha sido llamado por Dios para guardar el santo Edén. As Eden is a holy temple dwelling of the Lord. Como si el Edén fuera el templo donde Dios mismo está habitando. One way we can discern this from our Bibles Una de las maneras como podemos discernir esto a partir de la Sagrada Escritura is that the same word translated keep Es in que- Genesis 2:15 es que el mismo verbo que en Génesis 2:15 se traduce como guardar, the Hebrew word is shamar, en hebreo ese hebreo es shamar, is applied to Israel's priests y ese mismo verbo se aplica cuando se habla de los sacerdotes de Israel, and their guardianship of the holy tabernacle. en su oficio de guardar el santo tabernáculo de Dios. They are to guard against unclean things Tienen que- defiling the tabernacle. Tienen que guardar el tabernáculo de todo aquello impuro que pueda contaminarlo. Two examples are in Numbers 3:7 and Numbers 18, 1 through 7. En el libro de Números encontramos algunos ejemplos de este acto de guardar. Could you read Numbers 3:7 through 10 and then Numbers 18? Vamos a leer Números, les doy la cita, es Números 3, 7 al 10 y Números 18, 1 al 7. Entonces vamos a primero leer
en Números, capítulo 3. No, Números, capítulo 3, versículos 7 al 10. The same Hebrew word to guard is used in both of these texts. Aquí es donde aparece el verbo hebreo shamar, que se traduce en español como guardar, referido a la función de los sacerdotes. Dice así: se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda o el tabernáculo de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Y aquí aparece la palabra, el verbo shamar, en el versículo 8. Y guardarán también todos los utensilios del tabernáculo de reunión, junto con las obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo entre los hijos de Israel, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. To save time, you can just cross-reference Numbers 18. It says basically the same thing. Ustedes, para ahorrar tiempo, pueden leer por sí mismos Números capítulo 18, los versículos 1 al 7, para que puedan ver que la referencia es muy parecida. Now, what's important about these two texts is this. La importancia de estos dos textos es la siguiente: The way the priests guard the holy tabernacle que la manera como los sacerdotes tenían que guardar el santo tabernáculo is by putting to death any unauthorized or unclean agent who seeks to enter and defile. esa es la manera como tenían que guardarlo. Tenían que ejecutar a cualquiera que se acercaba sin la autorización de Dios a ese santo tabernáculo. Tenían que poner a muerte a esa persona. The layman or the outsider, the one who is not authorized to enter into the tabernacle, Sea una persona que no es sacerdote o cualquier otra persona sin autorización de entrar en el tabernáculo, si entraba, tenía que ser puesta a muerte por los sacerdotes. is to be struck down with the sword. Es decir, usaban la espada para ejecutarlos. They, the high priests, were priests who exercised kingly dominion and opposed those who were unholy and sought to defile the temple or tabernacle dwelling of God. Es decir, el sumo sacerdote tenía la función de un rey que tenía dominio y la autoridad para guardar el santo tabernáculo de tal manera que nadie que no tenga autorización puede entrar en él. By analogy, this is what Adam's role in the Garden of Eden was to be. Por analogía, este es el mismo rol que debía cumplir Adán y Eva en el huerto del Edén. He was to guard and maintain the holy temple realm of Eden. Es decir, Adán tenía que guardar y mantener todo el ámbito del santo templo del Edén, es decir, debía ver como si Edén era el mismo santo templo de Dios. And he was to put to death the unholy serpent who sought to defile that holy Y por realm. lo tanto, él tenía que dar muerte a esa serpiente que intentaba contaminar, ensuciar el santo lugar de Dios. What all of this implies then Ahora, todo esto entonces implica is that Eden was the original holy sanctuary realm of God. que la Biblia considera al Edén como el primer santuario de Dios mismo. Adam is the original priest king who is authorized to guard it with lethal force. Y entonces Adán es el primer sacerdote rey autorizado de parte de Dios para guardar ese huerto del Edén. And the lethal force was to be exerted against the unholy serpent, the dragon, that is Satan. Y Dios le dio fuerza letal a Adán para guardar ese lugar y poner a muerte a esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás.
So let's think more carefully now about the nature of life in Eden Así es que pensemos ahora con más cuidado acerca de la vida en el huerto del Edén. in light of Adam's role as a priest king in conflict with the Y serpent. lo vamos a pensar a la luz de Adán como sacerdote rey cuya tarea era ejecutar a esa serpiente. And the first thing I want to talk about Y la primera cosa de la cual quiero hablar es la siguiente. is the nature of life in Eden prior to the fall. La naturaleza de la vida en Edén antes de la caída. Pastor Clausen clarified this, I think, last year, and I'll try to reinforce it. Creo que nuestro pastor Douglas clarificó esto el año pasado. Yo solamente quiero darle más fortaleza a lo que seguramente ya él dijo. But I still want you to brace yourself. I'm not trying to offend you. Pero quisiera que ustedes se pongan en guardia. Yo no quiero ofenderlos a ustedes. But I do want us to let go of nostalgic and unbiblical views of Eden. Pero quisiera que saquen de su mente puntos de vista nostálgicos o idílicos acerca del huerto del Edén. Life in Eden before the fall is not the highest and most glorious form of human life. Es decir, la vida en el Edén antes de la caída no es la forma más sublime y gloriosa de vida en que se pueda pensar. And there are two basic reasons for that. Y hay dos razones básicas para decir eso. First, the serpent is prowling around like a roaring lion, seeking whom he may devour. En primer lugar, la serpiente está en el Edén tratando de rodearlo y viendo a quién va a devorar. And second, the tree of the knowledge of good and evil is a perpetual threat of death Y for en segundo disobedience. lugar, el árbol de la ciencia del bien y del mal es una permanente amenaza a la propia vida en el Edén. So to focus on Adam's task, Así es que para enfocarnos en la tarea de Adán, o en la función de Adán, the dominion mandate could not be realized until the serpent's head is crushed. el mandato de dominio que Dios le dio a Adán jamás podría lograrse a menos que la serpiente sea matada. There is no place in Eden for an unholy serpent who defiles realm and people. Es decir, no hay en el Edén lugar para una serpiente impura que trata de contaminar el ámbito del propio Edén. God requires a holy people in a holy realm to be wholly devoted to Him. Dios requiere un pueblo santo, en un ámbito santo, con una actitud santa delante de Dios. And as long as someone is present who profanes that realm, Y todo el tiempo que haya alguien que está tratando de contaminar ese ámbito santo, glory and life and rest remain future. la gloria, la vida y el reposo van a tener que esperarse en el futuro. Communion with God, free from distraction, remains future. La comunión con Dios, libre de toda distracción, todavía permanece en el futuro. To put it a different way, Para colocar esto en una manera distinta, as long as the serpent remains in Eden, Adam remains under probation. mientras la serpiente permanezca en el Edén, Adán continúa en un estado de prueba. The terminal point of probation testing is crushing the serpent's head and eliminating him from Eden. El punto final de esta prueba a Adán es el matar a la serpiente y eliminar su presencia del Edén. It is then that the estate of innocency would transition to glory. Y si eso sucediera, ese estado de inocencia hubiera transitado hacia el estado de gloria. Probation ends when the serpent is destroyed. Esta aprobación o situación de prueba hubiera concluido cuando la serpiente habría sido matada. And the communion bond with God is free from distraction. Y entonces el lazo de comunión entre Dios y el hombre hubiera estado libre de distracciones. This is
fundamental for understanding Genesis 1 and 2 properly. Y esto es fundamental para entender de manera apropiada Génesis 1 y 2. Secondly, in complementing this, we have to understand the significance of the tree of En life. segundo lugar, y complementariamente a esto, tenemos que entender el significado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Perdón, el árbol de la vida. The tree of life is a sign and seal of the estate of glory. El árbol de la vida es un sello y un signo del estado de gloria That would be conferred upon Adam and his posterity when he slays the dragon. que hubiera sido conferido a Adán y su posteridad si es que él lo hubiera ejecutado o eliminado a la serpiente. And the paradox to understand is that the tree of life promised life even though Adam was already alive. Y es paradójico que el árbol de la vida significa conferir vida aunque Adán mismo ya tenía vida. And that life was not continuation in Eden. Pero esa vida no era una continuación en el Edén. It was not continuation with conflict with the serpent. No tenía que ser una continuación de una guerra contra la serpiente, It was life beyond probation in Eden. sino que significaba una vida más allá de la prueba del propio Edén. Life beyond conflict with the serpent. Una vida más allá del conflicto con la serpiente. It was life in an estate of glory and not Se innocence. trataba de un estado de vida en gloria y no simplemente un estado de inocencia. We know this Y sabemos esto in terms of two basic lines of argument. en términos de dos líneas de argumentación. And we've already surveyed the first one. Ya hemos visto la primera línea de argumentación. The life that Adam and Eve longed for Es decir, que la vida que Adán y Eva anhelaban was not the perpetual maintenance of what was happening in Eden, no era un mantenimiento perpetuo de lo que estaba pasando en Edén, but it was life beyond. sino que anhelaban una vida más allá del Edén. That life beyond Eden is what we call an eschatological orientation. Y esa vida más allá del Edén es lo que nosotros llamamos la orientación escatológica. But there's a second line of argument that I want you to think about with me. Hay una segunda línea de argumentación que me gustaría que ustedes la pensaran junto conmigo. The tree of life imagery appears in the first book of the Bible and the last book of the Bible. Que todas estas imágenes del árbol de la vida que aparecen en el primer libro de la Biblia, Génesis, aparecen también en el último libro de la Biblia, en Revelación, en Apocalipsis. Especially in Revelation 2:7, 22:3, and 22:14. Especialmente en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, capítulo 22:3 y capítulo 22:14. Noten bien, 2:7, 22:3 y 22:14 de Apocalipsis. I'd like you to turn and look at those texts briefly with me. Y quisiera que veamos esos textos brevemente junto conmigo. What is particularly instructive in Revelation 2:7 is Lo this. que es particularmente instructivo en el capítulo 2:7 de Revelación o Apocalipsis es lo siguiente. Jesus promises those who overcome the right to eat from the tree of life in the paradise of God. Jesús les promete el derecho de comer del árbol de la vida a aquellos que son vencedores. This is a future blessing for the church beyond conflict with the serpent. Esta es una bendición futura para la iglesia más allá del conflicto con la serpiente. It is a future sacramental meal, not for the church militant, but for the church triumphant. Es una cena para la iglesia triunfante, en realidad. De eso se trata. Turn quickly to Revelation 22, 1 through 3. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. What is especially instructive is found in verse 3. Lo que es especialmente instructivo se encuentra en el versículo 3.
a new heavens and a new earth descends out of heaven, and the Apostle John sees this. Ahí se ve que el nuevo cielo y nueva tierra desciende del cielo y Juan es testigo de ello. And in this new heavens and new earth Y en este nuevo cielo y en esta nueva tierra is a tree of life, existe un árbol de la vida. and there is no longer any curse in that realm. Significa que en ese ámbito no más está en evidencia la maldición. The tree of life imagery points to a new heavens and new earth where there is no Es curse. decir, el árbol de la vida iba enfocándose hacia el futuro a un lugar donde no hay ningún tipo de maldición. This shows us that the original meaning of the tree of life Esto nos demuestra que el significado original del árbol de la vida pointed to a perfectly holy heavenly realm. señalaba hacia un ámbito perfecto y santo en el futuro. A new heavens and a new Es earth. decir, a un nuevo cielo y una nueva tierra. This is made even more explicit in Revelation 22:13 and 14. Y esto se hace mucho más explícito todavía en el capítulo 22, versículos 13 y 14 de Apocalipsis. I am the Alpha and the Omega, Jesus Yo says. soy, dice Jesús, el alfa y la omega, The first and the last, the beginning and the end. el primero y el último, el principio y el fin. Blessed are those who wash their robes. Benditos son aquellos que han lavado sus ropas. And you wash your robes by faith in Jesus Y alone, nosotros nos lavamos nuestras ropas solamente por fe en Jesucristo. so that they may have the right to the tree of life, Para que ellos tengan derecho a comer del árbol de la vida. and they may enter the city by the gates. Y que ellos pueden entrar por las puertas de la ciudad. That's a place of privilege and honor. Es una posición de honor y privilegio. Outside are the dogs Pero and dice que sorcerers, fuera están los perros y etcétera, los demás. the sexually immoral, Los inmorales sexuales, murderers and los idolaters, asesinos y los idólatras. and everyone who loves and practices falsehood. Y todos aquellos que practican la falsedad. God will confer himself Es decir, Dios va a darse Él mismo hacia on a holy people un pueblo santo, in a holy realm, en un ámbito santo. and he will advance them beyond Y probation los va a hacer salir más allá de un estado de probación o prueba. through an obedient representative, Y Jesus los va Christ. a través de aquel obediente representante Jesucristo. The tree of life Es imagery decir, la imagen del árbol de la vida points to the future, final, and glorious form of God's kingdom. señala hacia el futuro, al final del reino de Dios. So, how are we to understand the original function of the tree of life in the Garden of Eden? Así es, ¿cómo debemos entender la función original del árbol de la vida en el jardín del Edén? It was a sign and seal of the future glory to be conferred upon Adam for perfect obedience. Es decir, tenemos que verlo como un signo y un sello en el futuro de esa vida en un ámbito santo que Dios le conferiría a Adán y Eva. Let me read a quotation to you from one of my favorite theologians named Gerhardus Voss. Voy a leerles una cita de uno de mis autores favoritos llamado Gerhardus Voss In a book entitled Biblical Theology, en un libro que se llama Teología Bíblica, which I pray will be translated for you one day soon. y por el cual yo estoy orando para que alguien traduzca dentro de poco ese libro para ustedes. Les cuento que es el libro más difícil de traducir. He traducido una parte, el reino de Dios, y encontré una oración que me llevó 3 horas en traducir. Así es que lo he dejado de lado por un tiempo. This is the quotation from Voss. Esto es lo que dice Gerhardus Voss. The tree of life in Eden Dice, el árbol de la vida en el Edén was associated with the higher, estaba asociado con lo más alto,
the unchangeable, con aquello que no cambia, con lo inmutable, the eternal life to be secured by obedience through Adam's probation. y con la vida eterna que debía haberse hecho real mediante la obediencia de Adán. After man should have been made sure of the attainment of the highest life, Después que el hombre debiera haberse asegurado de lo eterno, de la vida más alta, the tree would appropriately have been the sacramental means for communicating that life. el árbol hubiera llegado a ser el medio apropiado, habría llegado a ser el medio apropiado para la comunión con Dios en la más sublime vida. After the fall, God attributes to man the inclination of snatching the fruit against the divine purpose, Genesis 3:23. Después de la caída, Dios le atribuye al hombre la inclinación de querer arranchar el fruto contra el propósito divino. But this very desire implies the understanding Pero este propio deseo implica el entendimiento that it somehow was the specific life sacrament for life after probation. de que el árbol de la vida, de alguna forma, era el sacramento específico de vida para un tiempo después de la prueba o del tiempo probatorio. Now, that language is very important for us to grasp. Bueno, este lenguaje es muy importante que nosotros podamos comprender. And I want you to think forward with me for just a second Y to the next quisiera lecture. que pensemos hacia adelante a la siguiente lección conmigo por un momento. Do you see how Adam's failure ¿Ven ustedes cómo la caída de Adán provides the context for a second Adam to come and do what he failed to do? provee el contexto para la venida de un segundo Adán que pueda hacer y lograr lo que el Adán del Edén jamás pudo lograr? Through whose obedience and suffering he will advance a people beyond probation? Alguien que a través de su vida y sufrimiento pueda mover el pueblo de Dios hacia otro ámbito más santo. If you see that, hold on to it and never let it go. Si ustedes pueden ver esa relación, ténganla con ustedes y no la dejen ir de ustedes. Because it helps to open the whole of your Bible for you. Porque eso va a abrir de una manera maravillosa toda la escritura para ustedes. Now my second point Ahora bien, mi segundo punto, nos avisa Andrés cuando... I'm out of room here, and we have 10 minutes? Yes, 10 minutes. We go ahead. I want to talk briefly, I have only 10 minutes, about Sabbath rest. Como tengo solamente 10 minutos, voy brevemente a hablar acerca del reposo sabático. And the point that I'll make in bare summary form El punto que quiero hacer en una forma de simple resumen is that Sabbath rest is not merely descriptive of God's rest, es que el reposo no solamente es una descripción del reposo de Dios, but prescriptive for Adam and Eve's rest. sino que era un reposo prescriptivo para el reposo de Adán y Eva. I can only do this in summary form due to limitation of time. Por la limitación del tiempo solamente puedo decir esto de manera muy resumida, But think of it this way. pero piensen de ello de la siguiente manera. Sabbath rest is conferred on Adam and Eve El reposo sabático le es dado a Adán y Eva after the probation testing in Eden is concluded. después que ha concluido el tiempo de probación en el Edén, After the work of slaying the dragon. después de que hayan hecho el trabajo de descuartizar al dragón, Of putting him to the sword or heel to the head. o es decir, hacerle volar la cabeza con la espada y poner su pie sobre él. After that work comes rest. Después de ese cumplimiento de esa tarea viene el reposo. And the essence of Sabbath rest is fellowship and communion with God. Y la esencia del reposo sabático es comunión y relación con Dios. Now, to do this
briefly, I want you to think of two texts primarily. Para hacer esto breve, quiero que piensen en dos textos de la Biblia. Genesis 2:2 En Génesis 2:2 and Hebrews 4:4. y Hebreos 4:4. Génesis 2:2 y Hebreos 4:4. And yeah, I'll just have to make this brief and summary, okay? Muy bien, déjenme resumir esto para ustedes. But Hebrews 4:4 is the only text in the New Testament that quotes Genesis 2:2. Only one. Hebreos 4:4 es el único versículo del Nuevo Testamento que cita Génesis 2:2. And 4:4 reminds us that Sabbath rest is something that God's people are commanded and invited to enter. Y nos dice que el reposo sabático es un mandato al cual Dios nos manda a entrar en él. The rest of God Es decir, el reposo de Dios is a rest for the people of God es as well. un reposo también para el pueblo de Dios. This means that just as God worked for 6 days and entered into everlasting Sabbath rest, Eso significa que así como Dios, después de 6 días de creación, entró en su reposo eterno, so Adam was to labor in the garden in conflict with the serpent and enter into the same Sabbath rest. así también Adán debería cumplir su tarea de tener guerra contra la serpiente y matarla y después entrar en el reposo eterno. To put it in a way that might encourage you on the Lord's Day or the Christian Sabbath, Para decirlo de una manera que les pueda ayudar a ustedes a guardar bien el día del Señor o el sábado cristiano, Sabbath rest is not merely a command for you to follow, es decir, el reposo cristiano no es simplemente un mandamiento que usted debe guardar, but an invitation to enter. sino que es una invitación a entrar en ese reposo. And you enter into that rest by faith in Y Christ. uno entra a ese reposo mediante la fe en Cristo. A faith that is restless to please Him. Una fe que no descansa de agradarle a Dios. Now, once we understand these two basic points about life and Sabbath rest, Si nosotros entendemos esos dos puntos, vida y reposo, we have the scaffolding on which the gospel of Jesus Christ is built. entonces tenemos el fundamento, el andamiaje sobre el cual se puede construir la fe en Cristo. We have the covenantal and eschatological context Y tendríamos también el contexto pactual y escatológico to appreciate the person and work of Jesus Christ as a last Adam. para poder apreciar la vida y la obra de Cristo como el último Adán. And we will focus on the beginning of that in the next lecture. Y en la siguiente lección vamos a enfocarnos en ese tema.